Buenas tardes a todas, bienvenidas esta tarde. Vamos a dar un minutito, dos minutitos más para asegurarnos que todos puedan entrar a la llamada y enseguida comenzamos. Buenas tardes una vez más, bienvenidos, bienvenidas a todos que nos acompañan esta tarde. Es un placer estar con ustedes este miércoles 2 de marzo del año 2022, increíble. Llevamos varios meses haciendo estas sesiones de información y esperamos que esta también sea de su agrado y que también les sirva para actualizarse un poquito en las noticias de la División de Educación Temprana. Mi nombre otra vez es Karina Guzmán Ortiz y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. La sesión de hoy será un poquito diferente. Hemos tenido ya este formato. Les vamos a invitar a que por favor usen la herramienta de interpretación, así que si por favor usan el material en español, por favor usen que nos está acompañando ahí. Y con eso quiero asegurarme, me faltó una cosa. Disculpen, queremos asegurarnos de grabar la y es lo que queríamos ver. All right. Y con eso vamos a pasar a lo que viene siendo la agenda. En la siguiente pantalla vamos a ver la agenda. Esperamos ya nos puedan acompañar en el canal de español. Bueno, tenemos el perro ladrando. Bienvenidos. Como sabemos, estamos trabajando desde casa y a veces nos pasa. Con esto podemos pasar a la siguiente diapositiva. Next slide, please, Alyssa. Y vamos a ver, los temas de hoy incluyen información otra vez sobre COVID-19. Tenemos a representantes de la Autoridad de Salud de Oregon con nosotros. Aprenderemos sobre la elaboración de reglas de ELT, cómo es que se escriben las reglas, cuál es el proceso y el por qué tenemos reglas. Y por último, revisaremos algunas de las próximas reglas e información sobre cómo puede usted entregar comentario público y cómo puede usted seguir las reglas que están en proceso. Y como siempre tendremos la oportunidad de hacer preguntas después de cada uno de estos temas. Como recordatorio tenemos la opción de preguntas y respuestas que en mi pantalla se ve como una letra Q, un ampersand y la letra A de preguntas y respuestas. Puede ahí hacer las preguntas para que nosotros las podamos seguir un poquito más fácil. También tenemos el chat abierto para que pueda hacer comentarios o para que pueda ahí, hacer preguntas si es que no encuentra la opción de preguntas y respuestas.
Para quienes nos están acompañando en Facebook, también ahí estaremos siguiendo los comentarios y respondiendo algunas de las respuestas. Y con esto me gustaría presentarles a nuestras compañeras que nos acompañan de la unidad de respuestas y recuperación a COVID de la Autoridad de Salud de Oregón. Next slide, please, Alyssa. Entonces vamos a esta siguiente sección. Nos acompaña la doctora Lara y la doctora Montner. Buenas tardes. ¿Se me pueden oír? Sí. Tal vez se escuche. Buenas noches. Me llamo doctora Dawn Mautner y aquí estoy sirviendo como la directora de médica de Medicaid y también como asesora principal de la salud del OHA. Y estoy acompañada aquí por la doctora Andrea Lara. Doctora. Sí, buenas tardes, citas. Soy Andrea Lara, soy asesora de salud para OHA. Un gusto estar el día con ustedes. Siempre es un gusto estar con ustedes. La comunidad siempre tiene muchas preguntas y también muchas respuestas. Y aquí en OHA siempre estamos tratando de mantener en nuestras mentes que tenemos que llegar y estar en diálogo para entender bien lo que necesitan y tratamos lo mejor a proveer la información que más les apoya en su trabajo. Ahora es un privilegio estar con ustedes y quisiéramos compartir unas nuevas informaciones que han estado cambiando casi todos los días, todas las semanas, ya han estado en el camino, pero ya saben que el requisito de cubrebocas en espacios interiores ya nos va a dejar. Entonces, después del 11 de marzo, ya no se requerirán cubrebocas en espacios interiores dentro de las escuelas y las guarderías. Eso es al nivel del estado, que el requisito se están cambiando y entonces cambiará a discreción local. Quiere decir que la regla permite que los programas o las personas apliquen requisitos de cubrebocas más restrictivos en sus lugares, pero no es un requisito del Estado. La CDC ya no requieren cubrebocas en los autobuses y camionetas de programas escolares o de cuidado infantil, pero sí están requeridos en el transporte público. Solamente en el transporte de los programas escolares no se requiere a nivel del Estado. También la oficina de Head Start está revisando su requisito de cubrebocas y en eso estamos pendientes de cómo salen los cambios. Next slide, please. Doctora Lara, ¿quisiera? Sí, las recomendaciones de cubrebocas, vamos a hablar un poquito en general. Lo que estamos buscando es apoyo para todas las personas o programas para que eligen seguir usando cubrebocas. Vamos a seguir apoyando a estas personas. Lo que recomendamos a nivel del Estado es que las personas mayores de 2 años usen cubrebocas mientras están en el interior de la guardería. Solamente cuando están después de los días 6 y 10 de aislamiento, porque estuvieron expuestos a COVID o porque tuvieron COVID, y se ha vuelto a la guardería. Los CDC ahora tienen una nueva herramienta para saber el nivel comunitario de COVID-19 y son 3 colores. Tenemos el amarillo, tenemos el anaranjado y el verde. Y de acuerdo a estos colores sabemos el nivel comunitario de COVID-19. Entonces usted va a chequear, ahí hay un enlace abajo, después lo podemos compartir esto, y usted va a chequear su condado para saber cuál es el nivel comunitario de COVID-19. Probablemente en un par de semanas más
el Estado va a tener esta misma herramienta y se va a alinear juntos con los CDC. Cuando el nivel es amarillo, como dice, hay nivel comunitario medio de COVID-19, esto quiere decir que las personas que no están vacunadas y que tienen alto riesgo a contagiarse la COVID-19, sí van a usar mascarillas. Y cuando también tenemos el color anaranjado, que en este lado es alto nivel comunitario de COVID, ahí es cuando también aconsejamos que todas las personas, independientemente del estado de vacunación, van a usar otra vez el cubrebocas. La siguiente. Para situaciones especiales como las meriendas y comidas, siempre nuestra meta es los 6 pies de distancia mientras comen. A veces, por supuesto, esto no es posible, entonces estos 6 pies vamos a crear grupos pequeños y vamos a tratar de establecer estos a la hora de comer. Los niños y el personal de cada academia van a regresar después del 5º día de aislamiento, cuando dieron positivo para la COVID-19, o cuando la cuarentena pueden volver a comer en su grupo asignado y no van a necesitar estar aislados o separados de su grupo habitual. Cuando los niños y el personal está afuera, no va a requerir, a las afueras no va a requerir ningún cubrebocas. Y también aconsejamos que en las fiestas, por favor, no hace falta que cada niño tenga su cubrebocas. La siguiente. La actualización de aislamiento y cuarentena específicamente para ELD, lo que nosotros queremos que el día de hoy sepan esta información es que el aislamiento para personas con COVID son 5 días. Antes eran más tiempo, ahora son 5 días. ¿Y cuándo va a salir de ese aislamiento? Cuando usted se va a sentir mejor, la fiebre no va a tener por 24 horas, y después de estos 5 días usted puede volver, los niños pueden volver a la guardería, pueden estar en lugares privados, pero va a usar su cubrebocas. La cuarentena para las personas que fueron expuestas a la COVID-19, esto el 12 de marzo empieza, vamos a poner una pausa. Quiere decir que por el momento no lo vamos a seguir usando esto, y esto es también para toda la parte escolar, para todo el ambiente escolar. Lo que recomendamos también es que vamos a seguir avisando al Estado, reportando que si este grupo que ha sido expuesto, especialmente los niños y el personal, nos puedan contar qué es lo que está pasando. Hay una ordenanza específica del Estado que se llama la ORS, y ahí está el número. Esto también se está actualizando para que todo lo que estamos diciendo el día de hoy quede legalmente también avalado por el Estado. La siguiente. Y acá tenemos un cuadrito que es bastante simple de entender. Si usted, tenemos dos situaciones, ¿sí? Si usted fue expuesto a COVID-19, la cuarentena ahora no es más requerida, ¿sí? Si ahora desarrolla síntomas, usted se va a quedar en su casa y se va a hacer la prueba. Por un lado, si la prueba de la COVID es negativa, usted puede regresar. Si no tiene ningún síntoma ni nada, después de 24 horas, usted puede regresar a la escuela. Ahora, si tiene con una prueba negativa, si tiene una prueba positiva, se va a quedar aislado de inmediato, no importa si está vacunado o no, se va a quedar inmediatamente aislado en su casa, y después de los 5 días, si no tiene fiebre ni ningún otro síntoma, usted puede volver de nuevo a sus actividades escolares, pero va a tener que usar por otros 5 días más el cubrebocas, y esto va aplicado desde los niños de 2 años para arriba. La siguiente. Doctora Don. Sí, cómo no. Todo el mundo tiene que saber cuándo usar una prueba de COVID-19. Quiere decir, si tiene síntomas de COVID-19, claro que sí, hay que hacer una prueba. Si hay un expuesto, se puede hacer una prueba 3 a 5 días después de ser expuesto, aunque no tenga síntomas. Otra vez se puede 2 días más tarde, pero si no hay síntomas, la posibilidad que salga negativo, aunque tenga la infección, sube. Pero de todos modos, si hay síntomas, hay que hacer una prueba,
y siempre hay la opción después de un expuesto. También a obtener kits de prueba para su hogar. Hay 4 pruebas gratuitas por este link, y si no lo han hecho, se lo debe hacer antes de necesitar uno. Entonces lo van a tener y se manda por el poste y llega en la casa y entonces la tiene cuando se la necesita, cuando salga con síntomas o cuando hay un expuesto y se preocupe por las personas con quienes va a estar en contacto. También hay maneras de conseguir pruebas por medio de OHP, que paga eso, y también de seguro privado, si tiene eso. Ahora, hay que cuidarse si va a un lugar donde están haciendo pruebas, porque algunos seguros cubren en esos lugares y algunos lugares no están pagando y están cobrando a la gente, entonces la gente no puede meter sus invoices para un dinero de su seguro. Entonces hay que cuidarse bien de eso si están diciendo eso en un sitio. Pero de todos modos, se puede salir con las pruebas gratuitas de covidtest.gov. OHP cubre pruebas en el momento y el seguro privado puede cubrir las pruebas, y siempre hay sitios de prueba gratuitos de COVID-19. Ya saben los síntomas, hemos estado en eso tanto tiempo: fiebre, escalofrío, tos, siempre falta de aire o dificultad en respirar, fatiga, y siempre la pérdida de sabor o olfato es algo más especializado. Next slide, please. Siempre han estado en las consideraciones para la prevención de infecciones, y doctora Lara, la invito. Sí, las consideraciones para las prevenciones de las infecciones, vamos a tener en cuenta que cada programa de cuidado infantil debe considerar las pólizas y prácticas que mejor respalden la salud y el bienestar de cada niño y del personal, reconociendo que las condiciones de salud individuales y las desigualdades sociales ponen a algunas personas en mayor riesgo de contraer una enfermedad grave de la COVID-19. Algunas guarderías pueden optar por implementar el uso universal de cubrebocas para promover esta cultura y el clima del programa, para sentirse más acompañado durante toda esta parte de la pandemia, ¿sí? Las estrategias de prevención en general podemos tener diferentes, ya sabemos, de las vacunas y las dosis de refuerzo, de quedarse en casa y hacer la prueba cuando usted se siente enfermo, de usar cubrebocas cuando está indicado y ponerse a aislarse. La ventilación es muy importante, también el lavado de manos, el respeto cuando usted tose, cubrir su tos o su estornudo, y la limpieza continua de sus manos. La siguiente. Y bueno, y la actualización que tenemos sobre la vacuna que estamos todos esperando para los niños de 6 meses hasta 4 años, por el momento está todavía suspendida. La FDA retrasó esta revisión porque la vacuna de Pfizer, que es la que se está probando en los datos científicos, todavía necesitan más información, y por eso no va a pasar todavía a la siguiente etapa, que es la revisión de la FDA. Está anticipado que esta revisión va a ser para abril de este año. La siguiente. Aquí tenemos más información disponible que después vamos a compartir con todos ustedes. La siguiente. Y también les dejamos nuestras páginas de internet que pueden encontrar mucho más información sobre esto y más actualizado. Muchas gracias, y ahora podemos hacer preguntas. No sé si hay preguntas en el chat o... Muchísimas gracias.
Doctoras, tenemos a Karen que nos va a ayudar con las preguntas y si tienen preguntas les pedimos que de preferencia las hagan usando el formato de Q&A de preguntas y respuestas. Ahí es más fácil para nosotros seguir, pero aún así lo pueden hacer en el chat. Karen, adelante. Sí, gracias, Karina. Pienso que esta es para las doctoras. Doctora Lara, usted habló un poco sobre eso. ¿Quiere clarificar que estaremos siguiendo los cambios a base de nuestro condado? ¿Qué tan frecuente se tendrá que revisar? Solamente es una herramienta más que estamos dando a la comunidad para que ellos sepan cuál es la situación actual de la COVID-19, lo que está pasando, ¿sí? Y para que tengamos más precaución o no, si es de verdad hay más contagios o menos contagios, ¿sí? Entonces, generalmente, como ustedes vieron, los números cambian, hay un descenso de muchos de los números ahora, entonces, no tendríamos exactamente una forma de decir lo van a chequear todos los días o lo van a chequear una vez a la semana. Eso depende de usted y de cuál es su actividad, si sale mucho a la calle, si va mucho a las tiendas y cómo es su actividad. Pero sería bueno, es una herramienta para sí chequearla y para saber cómo está su condado y alrededor, si usted va a salir al supermercado y va a hacer compras o va a llevar a los chicos a alguna plaza o algo ahora que el clima va a empezar un poco a mejorar. Entonces algo para tener en cuenta, en qué nivel está nuestro condado y si vamos a usar máscaras o no, y si usted quiere usar el cubrebocas y si es su elección de usar cubrebocas para estar prevenido. Muchas gracias, doctora. La próxima pregunta es, ¿nosotros podemos exigir un tiempo de cuarentena más largo por nuestra propia seguridad? Lo que nosotros recomendamos como el Estado es que todo lo que era antes era obligatorio, ahora lo estamos levantando. Y como una de las diapositivas decía, cada individuo y cada entidad puede exigir las reglas de ellos, que si quieren seguir usando el cubrebocas y si quieren. En verdad nosotros la cuarentena la sacó la parte de infectología del Estado, no lo recomienda más. Lo que sí recomendamos es el aislamiento, cuando usted da positivo, eso sí, pero la cuarentena por el momento está en pausa. Y la razón por eso es que con un virus que se transmite tan rápido, con tanta transmisión y tantas personas que no salen con síntomas, cuarentena ya no es tan eficiente de prevenir una transmisión al descubrir que se tiene que hacer cuarentena ya se ha transmitido. Entonces, por esa razón, la evidencia sugiere que la cuarentena no vaya a cambiar el nivel de transmisión, pero está el nivel de población y si usted tenga el conocimiento de un expuesto o si hay una persona más vulnerable en ese grupo por razones así, definitivamente en cualquier lugar o momento se puede usar la cuarentena para proteger a una persona o un grupo. Muchas gracias. La próxima pregunta es, si los niños no usan una mascarilla, solamente son 5 días de cuarentena después de dar positiva al COVID y no tienen que mostrar una prueba negativa antes de regresar. Ninguno de los dos. Si una persona está llevando cubreboca, no impacta a la decisión del número de días del aislamiento. Son 5 días si hay cubreboca o no. Ahora, después, cuando se regrese, dime, doctora. Cuando se regresa a la escuela, ese niño sí va a usar cubrebocas por otros 5 días más. Ahí sí. Thank you. Muchas gracias. Si uno de los niños sale positivo, ¿los hermanos de este niño pueden ir a la escuela?
La verdad es que con esto, cuando estamos quitando la cuarentena, es cierto, esos niños sí pueden regresar a la escuela. Ahora, si tienen alguna razón a ver síntomas que pueden subir el riesgo tal vez de transmisión, deben quedar en la casa. Pero la verdad es que no tienen que quedar en la casa ya. Ya estamos llegando en este momento en nuestras comunidades. Es una buena pregunta. Sí, gracias. Pienso que la próxima no más es un comentario y pienso que el comentario tiene mucha razón. Los síntomas del COVID son muy parecidos a los del resfriado o del flu de temporada. ¿Ustedes están de acuerdo de eso? Claro. Por esa razón hay que tener una prueba en la casa de los kits de pruebas gratis, porque en este momento es cuando la prueba nos ayuda a decidir si una persona quede en la casa o que vaya porque no tenga la infección de COVID o tal vez es de otra cosa que no pueda salir tan grave. Y una cosa a recomendar bien también es que la COVID-19 no es el resfrío común o la influenza, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso es que la doctora Don recién mencionó, háganse la prueba y sepan de que si tienen COVID o si tienen la gripa, ¿sí? Muchas gracias. También como soy una especialista en licencias, quiero recordar a todos que también tenemos reglas generales sobre enfermedades en cuidado infantil y es muy importante que estamos viendo de estos síntomas porque todavía, aunque tal vez no es COVID, no podemos dejar a los niños que están enfermos en cuidado infantil por nuestras reglas general. So, si tienen calentura, vómito, diarrea, síntomas como así, todavía no pueden estar en cuidado infantil, aunque tal vez su prueba de COVID fue negativo. So no más, yo pienso que la gente si quieren más confirmación que las mascarillas van a estar solamente recomendados, no van a estar requisitados. ¿Ustedes pueden confirmar eso, por favor? Lo siento, estaba viendo el chat. Oh, no se preocupa, no más que pienso que mucha gente está, es difícil para creer que ya no vamos a tener que tener las mascarillas, entonces sí podemos confirmar que esos son recomendaciones en partes del estado. Es cierto, es difícil para todos nosotros. Es difícil, porque ya tenemos el hábito también, tenemos mucha ansiedad y miedo alrededor de esta enfermedad y que ha hecho al mundo y a nuestras comunidades y aquí adentro de nuestras familias, y eso es normal. Hay que saber que hay apoyo también para personas que están teniendo demasiado de esto, de la ansiedad, y safestrongOregon.org también hay unidos y fuertes, el sitio de español donde pueden encontrar ayuda de esto. Y de veras vamos a tener muchas conversaciones con nuestros niños y entre nosotros alrededor de cómo hacer esta transición, right? Porque es un cambio grande. Y en cualquier programa donde no quieren hacer este cambio ya, pueden hacer una transición en la manera que quieren y puede ser más estricto que al nivel del Estado. Solamente que estamos llegando en más que 80% de inmunidad entre la infección
y la inmunidad de eso, y también las personas vacunadas y con sus boosters, estamos llegando en más que 80%. Entonces, a nivel del Estado no tiene tanto sentido como antes, pero al nivel del programa tienen que considerar lo que es mejor para su comunidad, para su programa, para su grupo. Y especialmente para las personas que tienen niños que todavía no se pudieron vacunar y también tienen padres con enfermedades o familiares y que usted está en relación con esas personas. Y si usted decide seguir usando el cubrebocas, está bien. Eso es su derecho y su responsabilidad. Y está cuidando los suyos y no tenemos por qué burlarnos ni juzgar a otras personas. Es parte del proceso de aprender a vivir, todos tenemos diferentes ideas, pero por el momento el Estado saca, como dijo la doctora Don, saca este requerimiento y no lo ve más por toda la información científica que tenemos. Tenemos muy índice bueno de vacunación, queremos tener más alto para que toda la comunidad esté más protegida. Sabemos, lo siento. Sabemos que ha sido muy difícil para toda la comunidad, para las familias, para los proveedores de cuidado infantil. Aquí en las escuelas ha sido, pero demasiado difícil. Y bien se confunden muchas personas, hasta nosotros también, porque tanto ha estado cambiando tan rápido. Y es un cambio grande. Entonces, aquí estamos siempre a la orden, dándole la mejor información que podemos encontrar y explicar lo mejor que se puede, asegurar que todos tienen la información a informar sus decisiones lo mejor que se puede. Y muchísimas gracias por la invitación. Siempre aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctoras, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que algunos de estos cambios son muy recientes de esta mañana, así que poder proveer esta información a todos que nos acompañen es muy importante para nosotros. Veremos aquí, están entrando otras dos preguntas y no estaba segura si nos iban a poder acompañar por el resto de la reunión o si necesitaban salir para las doctoras. Yo me puedo quedar un poquitito más. Perfecto, nada más porque sé que algunas personas tendrán algunas otras preguntas y para aprovechar el tiempo que las tenemos a las expertas es de bastante ayuda para nosotros. Sí, ahí veo que María Duarte preguntó, ¿se le puede hacer la prueba una proveedora a un niño si mira con síntomas de COVID? No sé, María, si me puedes explicar mejor la pregunta porque creo que no la entiendo bien. Parece que se está refiriendo si alguna de las proveedoras, por ejemplo, alguien que tiene un programa de cuidado infantil, ¿puede ella aplicar la prueba de COVID a alguno de los niños? Karen, no sé si eso también tenga algo que ver con nuestros requisitos de licencia. Sí, eso tiene que quedar afuera de la scope de nosotros, porque tiene que ver con la licencia, right? Sí, las instituciones de educación. Sí. Es una pregunta muy difícil porque me parece que hay muchos factores que puede estar posible. Entonces, sí, yo entiendo la pregunta que si los proveedores pueden hacer una prueba en los niños, pero la cosa es que si los niños tienen síntomas, no pueden estar en cuidado. Entonces, tienes que separar el niño del grupo hasta que los padres pueden recoger el niño. Si ustedes si para permiso del padre para hacer una prueba, sí puede hacerlo, pero mejor que gane permiso por escrito, como por texto o por correo electrónico. Sí puede hacer uno, no hay una regla diciendo que no puede, no más que imagino que si estás haciendo una prueba es porque tienes síntomas y tenemos que tener cuidado con eso porque
todavía no podemos cuidar niños cuando están enfermos. Ok, hay dos más preguntas. ¿Está bien con ustedes, doctoras? Y tengo una idea alrededor de la última pregunta. Es una buena pregunta. Le voy a decir, cuando nuestros niños de más que 5 años, de 9 o 11, la facultad y las personas que trabajan en la escuela no los dejan hacer la prueba en los niños. Los niños se los tienen que hacer a sí mismos porque no se permite que los empleados de las escuelas hagan la prueba en el niño, y no estoy segura cómo eso compare con la situación con los niños más chiquitillos, pero es algo con que tener algo de cuidado, porque a veces no les gusta el proceso y entonces se puede hacer un asunto más grande. Ya, tiene razón. Gracias, doctora. Ok, ¿qué es lo que recomiendan sobre quién hace las... Oh, ya hicimos eso, gracias. Esta información estará alineada con la línea directa de enfermeras de cuidado infantil. La línea de enfermeras. Esta es una línea de OHSU. ¿Usted está familiar con esta? No puedo hablar de eso, doctora. Alyssa, would you say that this information is going to be the same information that the OHSU nurse hotline would give? Yes, we will make sure that the OHSU nurse hotline has the same information. Fantastic. So, Alyssa dijo que, oh, tenemos un intérprete, lo siento. I'm so sorry. Okay, muchas gracias. Parecía que había más pregunta. Okay, ya, pienso que este es todo. Muchas gracias. I think that's all the questions for now. Muchísimas gracias otra vez. Ahora sí, nos gustaría pasar a la siguiente sección, que viene siendo sobre el proceso de reglas, pero para esto tenemos a nuestra directora, Alyssa Chatterjee, que nos acompaña. Ella nos presentará la información, bueno, nos dará la introducción y también presentará a alguna otra de nuestras compañeras. Bienvenida, Alyssa. Thank you. Good evening, everyone. My name is Alyssa Chatterjee, and I'm the Early Learning System Director with the Early Learning Division. We wanted to share a little bit about rulemaking with you all, and I also wanted to introduce you to our Equity Strategy Director, Melinda Avila. Melinda, if you wanted to introduce yourself quickly, and then we wanted to share a little bit more about rulemaking with you. Hola a todas, es un placer estar aquí con ustedes. No sé por qué, pero mi cámara no puede aprender, so aquí estoy. Oh, aquí, ok. Ahora sí me pueden ver. Hola, bienvenidos a todos y otra vez es un placer estar aquí con ustedes. Thank you, Melinda. I'd like to introduce Remy Watts. She is going to be sharing a little bit more about the administrative rules that the Early Learning Division adopts for childcare and other early learning programs. We heard that this is something you all might be interested in because it's such a complex process. So I will hand it over to Remy to teach us a little bit more about this. Yay. Thank you so much, Alyssa. And thank you so much, everyone, for being here. This is probably going to be the dullest part of this presentation, and I really appreciate you sticking with me. So before we start talking about what rulemaking is, let's talk about what rules are, because if I'm being totally honest, I didn't know what rules were until I got this job. Shh. Don't tell Alyssa. It's okay. I know what rules are now. Anyway, so, you know, when
the governor or the president signs a bill into law. We all know about that, right? You know, the bill goes through Congress and then the president signs it, the governor signs it, and then it's law, right? Well, that's where we come in. That law gives government authorities, government agencies, the authority to write rules. So when a law is signed, it's changing statute, and rules are basically the bullet point to that statute. So rules are the step-by-step guide that you can follow in order to follow the law. And we get to write that rule, like we get to write those rules. So it's the onus of the government agency to get community input when we're creating these rules. So that's where we're coming in right now. So now that we know what rules actually are, now I want to talk about the 2 reasons that rules have to change. So number 1 is when the governor signs a law, we have to get it, we have to modify the rule to fit the law. And then number 2 is when the feds tell us that we have to. Federal law will change sometimes, and we have to bend to fit their policies. Specifically, I want to talk about how funding works. And this is super dense, and I'm sorry. The federal government gives states a bunch of money to do stuff with, but when they give you the money, there's a lot of strings attached. So we have the Child Care and Development Fund, CCDF. We have, our operating budget is 75% CCDF dollars. So that translates to about $275 million to fund preschool and childcare programs. That's a lot of money. And they get to tell us how we use it sometimes. So this is a really great example of, we have a really great example, excuse me. I have a really great example of when federal policy changes, we need to change our rules coming up. And if we'll go to the next slide, please. So we're going to talk about now how we actually change the rules. So when we have one of these reasons to change the rules, we engage in a couple of different ways. So there are a few different ways that we can go. Number 1, I don't want to say that it's an informal engagement. It's like an optional engagement that we can go through. It's not legally required, but we do this kind of engagement a lot. It usually looks like a focus group. It looks like a work group. Sometimes it looks like this engagement session that we're doing right now. And we usually do one of those if it's necessary before we move forward. A more formal way of getting rulemaking feedback is through a rulemaking advisory committee, a RAC, to which we legally have to have a RAC if we have to evaluate fiscal or equity impacts. So RACs are usually pretty small. They're anywhere from 7 to 12 people. And we have a pretty large recruitment that we do for RACs. If you follow the Facebook page, or if you follow the posts that we make on our website, you can usually find what RACs we're recruiting for. You can click, I think that the slides are available, and there are links in the slides that you can click to go find where these RACs and the RAC recruitment are posted. So another way that we do the rulemaking actually is by like an internal review as well. So we have our lawyers, we have our policy team, which is a very large group of us. All of the leadership staff is there, as well as a review by the Equity Advisory Committee. We met Melinda a little bit earlier, and she leads the Equity Advisory Committee. They help us create language that
impacts everyone positively. And finally, we have the public comment period. So that's a way, if you ever apply to a RAC and you get denied, please don't take it personally. Usually that means that either we had too many applicants, or when we're building a RAC, we're looking for specific people. We're looking for geographic diversity, linguistic diversity, racial or ethnic diversity, and socioeconomic diversity. So we create kind of a grid of who we want to see on the RAC, depending on who is impacted by the rules. And we try to fill that kind of like broad, we're trying to get a broad collection of diverse voices into the same room. So if you don't make the RAC, please don't take it personally. It is not because you're not good enough. You are perfect the way you are. You can submit public comment in the public comment period. We post the rules on the 1st of the month before they go to the Early Learning Council at the end of the month, where they will have the final vote. So there's a full month where you can email me and give me your comments on the draft rules. I read every piece of public comment, so please do not be scared to email me. Moby, do not be scared. I will look at all of your comments, and I read them and I analyze them and I tell leadership about them. If you have emailed me before, I have read your comment and I have done something with it. So let's see. I wonder if there are any questions going on. Does anyone, let's see. Let me just check the chat box really fast. There are no questions at this time. No questions. Excellent. Thank you, Karen. Cool. Well, if no one has any questions on the rulemaking engagement process, my email is in the slides. I'll also drop it in the chat. Remy. You can always email me to ask me questions about the rulemaking process, and I'll get back to you pretty quickly, I like to think. Okay, so Remy, there is one question. Totally. What is the question? Okay, is there currently a RAC application available? Yes. Oh my gosh. Yeah, we're gonna talk about it. You are going to the next section. That's rad. Yeah, so you, like I said, there's a link here. Let me just drop it in the chat as well, just so it's clear. You can go check, we recruit for RACs on our Facebook page. Hint, we're going to be recruiting for some RACs within the next month or so. And then also we go to, let's see, our blog. We posted, let's see, let me drop this in the chat. Oops, wait, administration, rulemaking advisory committees. Oh, here. So this is the link where you can find the open RACs. There are several that are closed. Right now we have a fire safety RAC that's going to be convened, as well as a school age RAC. I think, yeah, both of those are open right now. So if you, I don't think there are any school age providers on here, but if you're a registered family or a certified family provider, there is a RAC on fire safety, and I encourage you to apply. Are there any more questions? I don't think I see any. No, not at this time. Thank Cool. you, Remy. Thank you, Karen. Okay, cool. Well, why don't we move on to the next slide, where I'm going to tell you about a couple of rules that we have coming up that are changing. I'm going to backtrack and remember when I mentioned the Child Care Development Fund, that federal funding source where they give us strings and they pull them sometimes and we have to bend to their will. We're doing some rule changes because of that. So we want to keep getting money. We want to keep on giving childcare. So we got to make some changes.
There are 2 that are coming up because of that. We've got an allergic reaction plan, as well as a child development training that's going to change. They're both pretty small. I'll explain them. And then we have these temporary rules right now for certified family and registered family homes around fire safety. And like I said, so we have temporary rules right now, and we're going to be creating permanent rules around fire safety in family care and registered care homes. So that's the rack that's open right now. So I'm going to talk about the temporary rules, which may be different in May after the rack is over. So if we go to the next slide, thank you. So basically what's going on with the CCDF is that we have to update our policies around children in care who are at risk of allergic reactions. So basically the rule language, it's pretty short. You can find it here. Let me drop another link in, I'm going to drop one more link in the chat because let's see, just so you can see what the rules actually look like. If you want to, here we go. So they're basically saying that, and don't worry, your childcare, your liaison, your ELD liaison will be giving you information on this. But basically it's just a modification on the allergy care plan for kids, just saying that all of the staff has to be aware of the allergic reaction plan, like there has to be a written plan and there has to be communication with parents. It's pretty straightforward, to be honest. And if you want to read the rules and, licensing specialist, thank you, sorry. If you read those rules and you don't like them, please let me know. We've got a public comment period open for them March 1st to the 23rd. So basically to the end of the month. And we will have a public hearing on March 15th. So that's going to be fun stuff. Just kidding, it's pretty boring. And we'll move on to the next one. The next training or the next change that we have to do is the child development training change. So basically CCDF is asking us to change the child development training requirements for child care providers. So the ELD is currently working with a consultant in order to develop this training that will be available in July. So existing staff members will have to complete the training by September 30th. And then from now on, all new staff will have 90 days after hire to complete the training. I heard a bird say that the training is going to be approximately 2 hours. So I'm hoping it won't be too burdensome. I think it's going to be online training. So that's all to comply with the CCDF so we can keep on getting our money. And then the last slide that I have for some rule language really quickly is just on this fire safety rule. So basically just the Department of Consumer and Business Services, DCBS, they're another government agency, and they made some rules saying that if you're a registered family or a certified family care home, you have to have a residential sprinkler system installed in your care home. Obviously we are creating rules to circumvent that rule. So we've been working with DCBS to create those. We currently have temporary fire safety rules in place.
Instead of installing a full sprinkler system, you can put night lights in your exit path, and put signs up where the fire extinguisher is, and install a carbon monoxide detector. There are several little steps that you can take to avoid installing a full sprinkler system in your family care or registered or certified family or registered family care home. We are currently, these are temporary rules. They're going to expire in May. We have to make them permanent. And this is where you can come in. You can come help us shape these permanent rule language. So we are currently recruiting for the RAC on that one. If I dropped the link in the chat earlier. Also, if you look at these slides, a lot of different links that you can click. And we will be convening the RAC in April, I believe. And if you didn't make it to the RAC, once again, there will be a public comment period. We're going to post the draft rules on May 1st on the website. You can read them, you can email me, and we're going to have the final vote by the Early Learning Council on May 25th. So why don't I just pause there? I see some stuff in the chat. Hoping, Karen, can you help me out? Yeah, of course. So one question in the question and answer box is, how many times can you apply for a RAC? Oh, how many times can you apply for a RAC? As much as you want. Go for it. You know, if you don't get into a RAC, apply to the next one. We always want you. I love that question. There are no qualifications to be on a RAC besides being you. Like, you are a member of Oregon, you live here, therefore you are qualified to be on a RAC. You can be on this RAC, you can be on the next RAC. We love having people who are interested. That's just what I'm trying. We're just happy to have people interested in rulemaking, to be honest. So, you know, if you're interested, apply. I love that. I love that. And Karina just is saying so what's written in Spanish by Karina is just explaining what CCDF is in Spanish. Yeah. So okay, no other questions. Yeah, CCDF, you know, we got to please the feds. So, you know, sometimes I'm sorry if you get mad at us when we're just trying to appease the feds. We're trying our best here to balance those needs. Anyway, any more questions about the rules that are going on or the RACs? Drop them in the chat if they are. I'm going to give about 10 more seconds. Okay, well, you know, might as well just move on to the last slide. Cool. So last slide, here we are. Rule language link, there it is. We post all the rules on the 1st of the month before they get voted on by the Early Learning Council. So you've got about a month to do public comment. If you ever have any questions, there's my email. My full name is Remember. It is not a typo. You can also get me at remy.watts@ode.oregon.gov. Can someone who might need interpretation join a RAC? Of course. Yeah. Come on, come join. I just had a Somali speaking provider in my last RAC. It was awesome. So yeah, we're always excited to have linguistic diversity on the RAC. So we'll have an interpreter. We also compensate. It's $50 a meeting. So get applying. Anyway, cool. Draft rules, public comment, questions. And I think that's basic. How long are the meetings? The meetings are generally about 2 hours, and depending on the rule set, we will have anywhere between 1 and 4 meetings. I try to keep it 1 or 2. We can usually do it in 1 or 2. Some of the more contentious rulemaking can go past 2 meetings though.
So that's just Karina saying. Karina saying that, yeah. Yeah, I'm okay enough at Spanish to understand that. I'm skipping Spanish class to be here, which is the irony. I'm sorry, y'all. Okay, cool. Any other questions? Cool. Okay, so what are the benefits for providers, I guess, to join a RAC? To join the RAC, well, besides the $50 compensation per meeting, and just the intrinsic knowledge that you're helping shape the Oregon childcare system, the benefits for providers is that you get to see the rule language that we're contemplating, and you get to say no, and we're gonna listen. And it's on Zoom. We don't do it in person anymore. And it's all virtual, so you can join from wherever. You can join. I have people joining driving the car, picking their kids up from work or from school or something. But yeah, I think the real power in the RAC is you do get to shape how the policies are created, and you get to, hey, don't do that. Sorry, mi gato. You get to see things that you get to help us help you. That's really what it is. It's cool because you're actually writing law. Like, you're writing the laws that you're going to have to follow, and you can help us make them good. So a really good example of this is with the fire safety rules that I've been talking about. We posted the draft fire safety dules, and in the draft, we were requiring that a fire drill be performed during nap time, during the children's nap time. And the idea behind that was that it was like when the children were waking up, you would do the fire drill. But that did not go over very well, and a lot of providers weren't very happy with that requirement. And we got rid of it. So, that's where the power lies, is seeing something that isn't feasible for your daily life and letting us know that. That way you don't have to do it, and we don't make you do things you don't want to do. I hope that answers your question. Did I mention the $50 compensation per meeting? Anyway, Karen, I see you unmuted. Is there anything else? Yes, thank you. Cool. No, I don't see any other questions, Remy. Cool. Well, I hope I was inspirational. I love doing the rule making because it's just a really powerful way to operationalize equity. And it's pretty boring sometimes. I'm going to be straight up, but at the end of the day, you get to go to bed thinking like, wow, I actually helped shape the childcare system in Oregon today to be better. So that's why I like my job. Anyway, if there are any other questions, I will take them. Otherwise, I will pass the mic back to my very valued colleague, Karina. Muchísimas gracias, Remy, por acompañarnos esta tarde y por compartirnos toda esta información una vez más. Espero haya sido de ayuda para todos quienes nos acompañan esta tarde. Y parece que no tenemos más preguntas ya aquí en el chat o en la sección de preguntas, así que más que nada quisiera agradecer a todos quienes nos acompañaron esta tarde. De ese lado tenemos a nuestra directora que siempre se da el tiempo para acompañarnos y de verdad que se lo agradecemos. Sabemos que para ella es muy importante participar y escuchar a Melinda que nos acompaña y a las doctoras del Departamento de Salud que nos pudieron acompañar para contestar todas estas preguntas. Podrá encontrar la grabación en nuestra página web y también podrá ver la sección en la página de Facebook. Desafortunadamente, por cómo funciona la interpretación, la grabación en Facebook no tiene
la función de intérprete, pero la primera porción donde, por ejemplo, cubrimos todo lo de COVID, eso todo está en español, ya que las doctoras que nos acompañaron nos pudieron compartir esa información en español. Así que esperamos que aún así les sea de bastante ayuda. Puede, por favor, registrarse en lo que son nuestros Child Care Updates para así poder recibir información actual, cada que podemos enviar eso aproximadamente cada 2 semanas en día. Y al final del webinar tendremos una encuesta. Si se toma unos 2 minutitos para llenar esta encuesta, es de bastante ayuda para nosotros. Ahí podrá hacer sus comentarios de qué funcionó y qué nosotros podemos mejorar para que ustedes tengan una buena experiencia en estas sesiones cada mes. Karina, Go ahead. Karina, ¿puedo tener un momento, por favor? Sí, dale. Alyssa, ¿usted está? Are you here, Alyssa? Yes. Hi, Alyssa. Earlier, there was a question regarding COVID tests and whether or not providers could or should do COVID tests on children. And I just wondered if you had any thoughts on that and whether or not providers should or should not be administering COVID tests on childcare children. Thank you, Karen. No, providers don't need to be administering tests. Schools did have what was called a test to stay program. Those aren't needed because masks will no longer be required after March 11th. And so if a child is symptomatic, they can be tested at home. Some local public health authorities have testing kits available, and they're available in the websites we shared, but you should not have to worry about administering tests in childcare. The OHSU nurse hotline can also provide support if that is something you're interested in doing, but it's not something that we're expecting providers to do. Thank you so much, Alyssa. Muchísimas gracias. Y con esto concluimos la sesión de esta tarde. Esperamos verlos aquí el siguiente mes y cuide su correo para la invitación para la siguiente sesión. Muchísimas gracias y esperamos pueda descansar y disfrutar de su linda noche.